mundo del virreinato en el Perú. Pues una vez asentados los españoles en tierra inca, se produjeron cambios y muchos eran malos para los indígenas. Por ejemplo, el excesivo poder de los encomenderos sobre los indígenas hacía que estos los exploten. Por otro lado, hubo grupos de indígenas que se rebelaban y no dejaban a la corona española usar todo su poder y extraer las riquezas de América. Así que el rey de España decidió enviar a un representante para mejorar el control de sus colonias americanas, dando así inicio a una nueva etapa. Estamos hablando a la etapa del virreinato. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I, en el año de 1542. Desde ahí se dio inicio, desde ese año, desde 1542. Este abarcó casi toda América del Sur, como los actuales países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluido Panamá en América Central. La capital del virreinato se estableció en Ciudad de los Reyes, Lima, fundada en el año de 1535 por los españoles y fue uno de los más importantes de América. El máximo representante del virreinato fue el virrey, quien era el representante directo del rey. En total gobernaron 40 virreyes, siendo el primero Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna. La principal actividad económica fue la minería. Luego estaba el comercio, los impuestos, los obrajes. La agricultura no tuvo un desarrollo importante. El Virreinato del Perú fue una entidad territorial, integrante del Imperio Español, establecida por la corona española durante su periodo de dominio americano. El 20 de noviembre de 1542 se creaba el Virreinato del Perú con su capital Lima. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, siendo asesinado por Gonzalo Pizarro. El Virreinato del Perú comprendió, en el momento de su mayor extensión, gran parte de Sudamérica y parte de Centroamérica. El idioma oficial del virreinato fue el español. El virrey, pues, fue la máxima autoridad. Tenemos Virrey Toledo y Blasco Núñez de Vela. Era el representante personal del rey de España en el virreinato. Como suprema autoridad del virreinato, fue el encargado de impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los indígenas. El virrey del Perú residía en la ciudad de Lima, en el Palacio de los Virreyes, en medio de gran lujo y riquezas, resguardado por una guardia de honor. Durante la existencia del virreinato gobernaron 40 virreyes. El Perú contaba con una importante población indígena y además minas de oro y plata. Por eso, a principios del siglo XIX, el Virreinato del Perú pasó a ser la posesión más importante de la corona española y una de sus más importantes fuentes de riqueza también. El virrey Núñez de Vela desembarcó en Tumbes en marzo de 1544. Decidió aplicar las nuevas leyes. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Por el dominio del Perú, muriendo asesinado por Gonzalo Pizarro. Este hecho molestó mucho a la corona española. Entonces, la corona dispuso castigar a quien había atentado contra el virrey. Para ello, Carlos I envió a Pedro de Gasca con el título de pacificador para solucionar esta situación. El pacificador
logró vencer a Gonzalo Pizarro, quien fue asesinado en Cusco por el delito de traición al rey. Tras casi 40 años de desorden administrativo, el virreinato peruano encontró a un eficiente conductor en Francisco Toledo, quien en el año 1569 y 1581 logró establecer el marco político-administrativo que regiría por muchos años en el Perú colonial. Francisco Toledo fue la principal autoridad dentro del virreinato. Entre su organización social, pues en el virreinato estuvo bien diferenciada. En primer lugar estaban los españoles, en segundo lugar los criollos, hijos de españoles nacidos en América. En tercer lugar, seguimos en el segundo lugar, también estaban los mestizos, hijos de españoles con indígenas, y en el tercer lugar estaban los indígenas, y en el último los esclavos negros, los mulatos. Fue así como estaba organizado el virreinato. La religión era católica, el idioma era castellano, la rueda, la pólvora, el arado, las armas, el metal, el vidrio, la brújula, la imprenta, artes como la pintura, la escultura, la arquitectura, productos alimenticios como el trigo, la cebada, arroz, caña de azúcar, garbanzo, lentejas, zanahoria, nabo, cebolla, entre otros alimentos más. Trajeron animales como el cerdo, la gallina, el caballo, la mula, el asno, forman parte del virreinato. En la religión, para los españoles, las religiones indígenas eran idolatrías o cultos del demonio, y por eso creían necesario destruirlas. Los castigos para los indígenas considerados idólatras iban desde los azotes y la cárcel hasta el paseo por las calles. Iban desnudos y montados en una llama. Toledo instauró en Lima el Tribunal de la Santa Inquisición, una de las instituciones más temidas, pues la minería era la principal actividad económica. España no tuvo necesidad de explotar nuestras minas, puesto que obtuvo todo el oro de los fabulosos tesoros nativos. Recién en el año 1545, 14 años después de la llegada de Pizarro, se descubrió y se comenzó a explotar la mina de plata más rica de toda la historia del mundo, el yacimiento de Potosí, cuya producción se sustentó en la terrible mita minera. El trabajo de las minas era duro y muy mal pagado. Los gases que expulsan las minas son muy dañinos, y una gran cantidad de indígenas obligados a trabajar en ellas murieron por esa causa. Los indios de las reducciones. Uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles fue agrupar a los indios obligándolos a vivir en pueblos. Esto permitió a las autoridades controlar mejor a la población nativa y recolectar el tributo que debían pagar. El curaca, muchos de los antiguos curacas conservaron sus cargos. Se convirtieron en intermediarios entre españoles e indios. Actividades económicas: la mita, la minería, los obrajes, la agricultura. La mita era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas en diversas actividades, especialmente en la minería. La minería fue la actividad económica más importante durante la etapa colonial. Los obrajes eran talleres especializados en producir tejidos y textiles. La agricultura dejó de ser la principal actividad económica como lo era en el Tahuantinsuyo. Dejó de ser la principal actividad económica y los principales cultivos fueron el vid, caña de azúcar, planta de olivo. El comercio colonial enviaba una larga lista de mercaderías a América, desde hierro hasta aceitunas, que en ese momento el Perú no producía. Al mismo tiempo se recibían grandes cantidades de minerales, principalmente plata y oro. Para evitar que la mercancía enviada de América fuera atacada por los piratas, el intercambio solo se podía realizar entre el puerto de Sevilla y los puertos americanos de La Habana, Veracruz.
Cartagena, Portobello, Panamá y Callao. En la sociedad colonial estuvo conformada por la República de Españoles, los peninsulares y los criollos. Peninsulares eran españoles que vinieron a América, los criollos hijos de españoles nacidos en América. Por la República de Indios estaban los indios nobles, indios del común, indios nobles descendientes de incas o curacas, indios del común los que vivían en las reducciones. Sociedad colonial castas, conformado por mestizos, mulatos y zambos. Mestizos hijos de español con india, mulatos hijos de español con negra, zambos hijos de negro con india. En resumen, podemos decir que cuando Francisco Pizarro conquista el Imperio Incaico, comienza una nueva etapa de nuestra historia, a la que llamamos época de la dominación española. Podemos también decir que el virreinato fue creado en el año de 1542 por el orden real del Virreinato del Perú. 10 años después de la llegada de Pizarro, la capital del virreinato fue Lima y la máxima autoridad fue el virrey. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue el teniente general José de la Serna. España logró dominar la mayor parte de Sudamérica y la costa del noroeste, organizando los territorios conquistados en 2 virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba al rey de España. El virreinato del Perú abarcó los actuales países de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia